Bueno, ya estamos de regreso en Amor por los Libros, en esta conversación muy especial con Alicia Tecuanhuey. Alicia, todas tus lecturas históricas, pero a Taras Bulba, ¿qué le sigue? Le siguió inmediatamente Vicente Leñero en Ajá. Los Albañiles. Yo había ingresado ya a la secundaria, estaba en la tarea de montar una pequeña escena teatral y nuevamente de la biblioteca de mi padre se me ocurrió que podría encontrar alguna cosa interesante. Había encontrado cosas muy sofisticadas, pero y muy lejanas a mi tiempo histórico, y pensé que lo mejor sería Vicente Leñero en Los Albañiles. Y fue muy exitosa la puesta en escena. ¿Te ganaste algún premio? Muchos aplausos. Porque no hay personajes femeninos. Hay Bueno, sí, algunos, claro. pero son Son secundarios, secundarios, sí, ciertamente. sí, sí. Sin embargo, fue fundamental por los temas relacionados en la obra de Los Albañiles, no solo el tema de la historia policíaca en sí, la indagación. Bueno, te estoy dando te estoy confesando muchos tips. La atracción por la investigación, esta imposibilidad de encontrar al culpable y sobre todo la dificultad que hay para reconocer realmente la culpa, la reconstrucción de los hechos. Y junto con esto, las apariciones de estas presencias un poco como el fantasma del muerto, todas estas cosas que obviamente marcaron, y ahora que te lo platico me hacen pensar que sigo dialogando con Con Vicente Vicente Leñero. Leñero. Porque hay que decir a los que nos hacen el favor de estarnos viendo que Vicente Leñero escribió en los años 60, será, Sí. una obra de teatro que se llama Los Albañiles, y es la historia de un crimen en una obra, una construcción. No vamos Sí. a vender la anécdota porque es mejor dejar picada a la gente y que agarre el libro de inmediato. Es una novela policíaca, pero es más que una novela policíaca. Sí, claro. ¿Verdad? Es una reflexión sobre la corrupción en México. Así es. Es una reflexión sobre cómo los mexicanos asumimos la responsabilidad y la culpa, ¿no? Viéndola como una, ¿cómo se dice? Un escollo para enfrentar nuestras verdades, ¿no? Entonces sí, me parece que dice muchas cosas, y Sí. a mí me dijo muchas cosas. Me hizo ver que me gustaban las intrigas, me gustaba el drama, El los drama, dramas, bueno, ¿no? ya Taras Bulba, Los Albañiles de Leñero, y luego. Y luego un periodo de encuentro con una literatura más juvenil, ¿no? El Gazapo, por supuesto, voy a mencionar Gustavo Sainz. Gustavo Sainz, y con otros exponentes de la literatura de la época, ¿no? La que se llamó literatura de la onda. De la onda, exactamente. Pero la que más me marcó fue la de Sainz, ¿no? Y me parece que también empecé a tener ya más afición por la y me resultó interesantísima, apasionante. Así que ya mis inclinaciones fueron dirigiéndose más a temas juveniles, a temas, siempre hubo una preocupación por los temas políticos, por los temas de corrupción, el tema de la vida colectiva, creo que siempre han estado presentes.
y el encuentro con los historiadores, por supuesto, con los trabajos de Enrique Flores Cano sobre su historia económica del maíz, por supuesto, los trabajos de David Brading, ya en un diálogo como más especializado, y los de David Brading siempre fascinantes, y de ahí con toda la historiografía inglesa que se ha dedicado especialmente a comprender México de una manera tan inteligente desde mi punto de vista, ¿no? Me gusta, como historiadores mexicanistas, me gustan más los historiadores ingleses, ¿no? ¿Te gusta más la historia abordada por los autores ingleses? Ingleses, sí. Por los investigadores ingleses. Sí, a mi juicio tienen mucha sensibilidad, aunque hay, debo decir, una excepción entre los historiadores franceses, el fallecido historiador François Xavier Guerra, que creo que también fue un hombre clave en la comprensión y en la maduración de los equipos de investigación de historiadores en México. ¿Y tú, cómo decirlo? Tu cosquilla por la vida escénica, después de haber puesto en escena un pedacito de Los Albañiles, ¿ya no fructificó? ¿Ya ese camino lo abandonaste? Ese camino lo abandoné porque decidí leer a mi ciudad. Ya. Hace un ratito dijiste, los libros son, bueno, es una manera, implica un conocimiento, pero también implica un disfrute. Y caminar por Puebla, sí, ¿no? Es también caminar por un libro, es un libro abierto. Claro. ¿No? Claro que sí. Una Puebla que siempre ha sido un mundo muy activo, no solo en términos culturales, sino en cuanto a retos a enfrentar. Me tocó la generación de los 70s y era una generación que preparó un cambio político muy importante para México, que es el que estamos construyendo ahora, ¿no? Y caminar Puebla por las noches, en medio de las huelgas, ¿no? Acompañando a los actores más diversos, ¿no? Desde los obreros en huelga hasta los estudiantes en protesta, ¿no? Y mirando el señorío de una ciudad que te exige. Sí, bueno, ¿no? Es que para quien visita Puebla, los que viven en Puebla, todos los poblanos, quizá tienen en sus manos un escenario que los que vienen de fuera atesoran de otra manera y miran de otra manera y quieren investigar de otra manera. Un ejemplo es este edificio. Así es. Pero muchos ejemplos están, como tú lo señalas, en las calles, sí. Entre la gente, en los lugares de comer, en los lugares para sentarse a tomar un café. Y uno voltea y ve y se encuentra con muchos libros abiertos. Sí, es una ciudad que ha tenido hombres defensores de su patrimonio, que la han cuidado, la han preservado y que han contribuido a crear una conciencia colectiva para el diseño de políticas de preservación y conservación de nuestro patrimonio cultural. Muy bien. ¿no? Oye, Alicia, ya casi se nos va el tiempo. Tenemos, sin embargo, algún espacio para que nos ayudes a recomendar un libro. Vamos a terminar recomendando un libro, ¿no? ¿Qué libro te gustaría que la gente leyera, que no se perdiera, que esa experiencia no se la perdiera jamás? Ajá. Híjoles, un libro es muy... Es muy difícil. Es una petición muy exigente, pero... pero hace el esfuerzo. Alicia. Sí, yo creo que en historia hay un libro que sí me gustaría invitar a leer, de 3 historiadores jóvenes que fueron invitados a reunir sus talentos en el sello editorial del Fondo de Cultura Económica, que se llama Actores de la Independencia. Los 3 autores, es un libro que fue publicado en el 2010, es un libro
que es una obra colectiva de 3 jóvenes historiadores que me parece que lograron, bajo el diálogo que propició Enrique Flores Cano, una muy buena relectura del momento fundacional de México. ¿Se llama? Se llama Actores de la Independencia. Y está editado por el Fondo de Cultura Económica. Los autores son Juan Ortiz Escamilla, José Antonio, se me fue mi amigo, José Antonio. Eso pasa frecuentemente, Alicia, no te preocupes. Alfredo Ávila y José Antonio, bueno, están los dos otros. Bueno. Ortega. José Antonio Ortega. Sí. Muy bien. Así que es un libro en temas de historia, un libro que no habría que dejar de leer. Muy bien. Y bueno. Muy bien, si me permites, a mí me gustaría recomendar un libro, ahora que hablamos de historia y de literatura, vamos a juntarlos y vamos a hablar de un libro que a mí me parece espléndido, que no se lo debe perder, es de Fernando Benítez, un libro breve que se llama El Rey Viejo. Es la historia de novelada de Venustiano Carranza y sus últimos días, los días de Tlaxcalantongo, ¿verdad? Es una novela espléndida que no por ser una novela histórica es una lección de científica o cosas así, no. Todo lo contrario, es un libro de aventuras en el que vemos a don Venustiano Carranza en sus últimos momentos construir una de las páginas más relevantes de la historia de México, ¿verdad? Sí. Bueno, Alicia, pues muchas gracias por estar con nosotros en Amor por los Libros. Jaime, muchas gracias por tus preguntas. Muchas gracias por esta sede, por esta aduana vieja, por esta casa tan hermosa que está en el centro de Puebla y que usted puede visitar con mucha frecuencia. Venga por acá a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la aduana vieja, y se encontrará con páginas importantes de la historia de Puebla y de la historia personal, porque esta es su ciudad. Muchas gracias, estamos en Amor por los Libros por Puebla TV.